reproductiva 15 a 25 años son mucho más comunes. No quiere decir eso que no vayamos a encontrar en pacientes más adultas, pero el porcentaje es más alto en estas pacientes jóvenes. Ya la mayoría de las pacientes tienen como un factor predisponente la promiscuidad. No solamente las infecciones que hemos visto, Barnarella, trichomonas y candidiasis son las causantes, sino también enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las gonorreas. Ya una de las principales enfermedades de transmisión sexual que hoy produce salpingitis, o sea, inflaman las trompas uterinas. Entonces, una paciente que sea promiscua, que tenga múltiples parejas sexuales, que no se proteja, obviamente va a tener mayor predisposición a que tengan esta enfermedad inflamatoria pélvica. Alrededor del 75% de las pacientes son vivíparas. O sea, es más frecuente, como es frecuente en pacientes jóvenes, es frecuente que sean pacientes que nunca se hayan embarazado, ¿ya? Y obviamente si se embarazan van a tener mayor predisposición a tener el embarazo ectópico. Ya cuando hemos visto este tema hemos visto que es uno de los factores principales, las EPI, que producen o que son un factor para que se produzcan las enfermedades inflamatorias pélvicas. Enfermedades de transmisión sexual y obviamente tiene mayores predisposición a los efectos secundarios como principalmente los embarazos ectópicos. Entonces, dentro de otros factores de riesgo referente a pacientes ya embarazadas pueden ser la cesárea. Entonces, entre más número de cesáreas tengan los pacientes, tienen mayor predisposición a tener cualquier proceso inflamatorio, sobre todo a nivel de los ovarios, de las trompas, o inclusive formación de absceso en el área donde se produjo la cirugía. En el caso de abortos provocados, también es una de las cosas más importantes, porque mayormente en los aquellos que son provocados, el paciente no acude al médico para hacer un tratamiento posterior a antibiótico-terapia o ver que ese aborto provocado se haya limpiado por completo la cavidad, entonces tiende a infectarse. Entonces es un factor predisponente para que me lleve una enfermedad inflamatoria pélvica. Trabajos de parto prolongado también está asociado a que haya mayor predisposición a infecciones, sobre todo endometritis. También en el momento del trabajo de parto, el excesivo tacto vaginal también puede llevar a provocar estos tipos de enfermedades inflamatorias pélvicas. Por eso tenemos tiempos determinados para poder hacer tactos vaginales en las pacientes que están en trabajo de parto. Ruptura prematura de membrana, también corren el riesgo aquellas pacientes que superan las 24 horas de ruptura prematura de membrana. A partir de 12 horas ya nosotros a las pacientes que están con ruptura de membrana ya empezamos antibiótico-terapia para evitar estos efectos secundarios, que sería una enfermedad inflamatoria pélvica o una endometritis. Y bueno, de la piel de los tactos vaginales también. Bien, en obstetricia ustedes ya van supongo que han avanzado trabajo de parto, el partograma, entonces todos tienen sus horarios específicos para hacer ya sea fetocardia, la dinámica uterina o cada cuánto tiempo tenemos que hacer también los tactos vaginales, no se hace a cada rato. Otros factores son enfermedades de transmisión sexual. Le dije la gonorrea es la principal que llega a producir una salpingitis, o sea, inflamación de las trompas. Aspecto socioeconómico obviamente está más relacionado en aquellas pacientes con nivel socioeconómico bajo, menor educación, entonces van a tener mayor predisposición a tener infecciones y obviamente estos tipos de pacientes no acuden al médico, entonces van a tener mayor predisposición a tener cualquier proceso inflamatorio a nivel pélvico. Las menstruaciones también, ya la pérdida del tapón mucoso, mayormente el tapón mucoso es cuando la paciente está empezando a dilatar en un trabajo de parto, entonces al haber la pérdida del
tapón mucoso igual va a facilitar a que todos los gérmenes que viven en la vagina, y peor si mi paciente está con un proceso infeccioso, y peor si le agregamos una ruptura de membrana, va a tener mayor predisposición a infecciones. Y obviamente antecedentes de enfermedades inflamatorias pélvicas anteriores. ¿Ya? Entonces, mientras más infecciones o mientras más inflamaciones tenga la paciente, se va a agravar su caso y van a tener efectos secundarios posteriores. De manera iatrogénica también, ya aquellos que producen apertura del canal cervical o producen algún material extraño. Por ejemplo, cuando hay un aborto, nosotros hacemos dilataciones del cuello, porque a veces en el índice de aborto la mayoría está cuello cerrado. Entonces esa manipulación con instrumentos que no estén esterilizados, entonces podemos también de manera iatrogénica provocar la EPI. El uso de anticonceptivos. Entre mayor tiempo que mi paciente utiliza anticonceptivos, sobre todo está relacionado de manera hormonal, o los DIU, entonces también tiene mayor predisposición. Dentro de los agentes etiológicos, los más comunes que están relacionados, en primer lugar está la gonorrea. ¿Ya? Dijimos que es una de las enfermedades de transmisión sexual más común que llega a producir enfermedades inflamatorias pélvicas. Otro sería la clamidia trachomática. Otros tipos de microorganismos que pueden estar relacionados a las mismas gérmenes que son saprófitas a la región vaginal, que por algún factor se modifica la flora, se modifica el pH, entonces tienden a replicarse y van a producir mayor inflamación o infección. Dentro de otros tenemos los citomegalobirus, los uso también de manera agentes que no son agentes etiológicos en sí, también el uso de tampones, los DIU. En la práctica ya le expliqué que las pacientes que tienen dispositivos intrauterinos tienen mayor alto porcentaje de predisposición a tener infecciones vaginales continuas o a repetición. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño que está dentro de la región pélvica y es una puerta de entrada para que por ahí ingrese cualquier microorganismo. Entonces van a tener mayor predisposición, igual que los tampones. El uso excesivo de tampones o continuo hace también una puerta de ingreso para la réplica de infecciones. Por si acaso han habido pacientes, hay una modelo conocida que le han hecho amputación de ambas piernas por el uso de tampón, porque estuvo mucho tiempo prolongado el uso de tampón. Se replicaron las bacterias dentro de ese tampón, pasó al torrente sanguíneo y le hizo gangrena en las piernas. Entonces no les quedaron más que amputar las piernas en la paciente. Primero le amputaron una, la segunda la tuvieron que amputar después porque igual pasó la infección. Entonces, los tampones también son factores que pueden llevar a infección, peor se utilizan mucho tiempo o tiempo prolongado. Este es un pequeño cuadro o resumen de lo que pasa en la fisiopatología hasta que llegue a un proceso inflamatorio, dependiendo del lugar donde afecte a los órganos pélvicos. Entonces siempre va a haber la vía o la puerta de entrada, lo más principal, una bacteria o un microorganismo que cause la infección. Estos se van a unir específicamente al epitelio del órgano donde vaya a producir la infección. En este caso estamos hablando de una salpingitis, una inflamación a nivel de las trompas. Entonces estas bacterias se adhieren al epitelio que tiene las trompas, van a causar una inflamación. Entonces si esta inflamación, nosotros hacemos un tratamiento, un diagnóstico temprano, podemos revertir la inflamación y evitar que pase a una EPI. Pero en caso de que mi paciente no se hizo el tratamiento, no acudió al médico o llegó muy tarde o no pudimos evitar que se produzca la inflamación o revertir, entonces ya va a ver que esa inflamación va a seguir su curso y van a producir lo que son ya células epiteliales, los pinocitos, va a haber alteraciones, aumenta más la inflamación y empieza a dañar el órgano donde se produce la inflamación. Y ahí se produce la enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, lo cual va a depender del área donde nosotros estemos viendo la inflamación. Entonces, cualquier órgano pélvico que produzca inflamación es lo que llamamos enfermedad inflamatoria pélvica. Dependiendo del órgano, tiene su nombre común. Como les dije al comienzo, si es
una inflamación que ya está muy avanzada, obviamente se puede presentar con un síndrome febril. Ya la paciente tiene escalofrío, fiebre, astenia, anorexia, pero lo más principal es que la paciente refiere un dolor en la región pélvica, ya sea en las fosas ilíacas, izquierda o derecha, o en el hipogastrio, o inclusive en las tres áreas. Pero netamente el dolor está relacionado a la región baja del abdomen, ¿ya? Porque es el área donde están los órganos pélvicos. Siempre la mayoría de las pacientes está, aparte de ese dolor, está debido o está correlacionado a una leucorrea. O sea, siempre presenta secreciones en la mayoría de las pacientes. Entonces, cuando venga a su paciente y le refieran un dolor a región baja del abdomen, siempre consúltenle o al revisarla para identificar si hay leucorrea, si hay secreciones vaginales. Porque la mayoría de los casos están más relacionados a las infecciones vaginales. Y en algunas pacientes, dependiendo del tiempo de evolución, puede sobrealegarse lo que es polaquiuria o disuria. El diagnóstico, ya el diagnóstico lo podemos hacer clínicamente, ya con la sintomatología que me refiere la paciente y obviamente revisándola a la paciente. También existen unos criterios para poder relacionarlo y poder tomar en cuenta para poder yo clasificarlo, este tipo de enfermedades inflamatorias pélvicas, porque se trata, ya sea dependiendo de la evolución, podemos tratarla de manera ambulatoria o internar a la paciente también. Entonces, este cuadrito les muestra cuáles son los criterios mayores y menores para tomar en cuenta y de acuerdo a esos criterios nosotros ver si vamos a la paciente internarla o lo vamos a hacer un tratamiento de manera ambulatoria. Aparte de la clínica, nosotros también podemos solicitar otros tipos de diagnóstico, dependiendo de la clínica que tenga la paciente. Si presenta leucorrea, obviamente vamos a pedir un cultivo de secreción vaginal para identificar el tipo de microorganismo y la cantidad de infección que tenga. Podemos pedir también, siempre pedimos una ecografía transvaginal. Como la paciente me refiere dolor, entonces con la ecografía yo voy a poder identificar dónde está el proceso inflamatorio, ¿ya? Si están en las trompas, en los ovarios, en el útero, o inclusive si hay presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas. Ya este fondo del saco de Douglas normalmente no tiene que haber nada de líquido. Si en la ecografía me reporta que hay líquido, entonces quiere decir que mi paciente está teniendo un proceso inflamatorio. Entonces toda la salida de ese exudado de la inflamación se va a acumular en el fondo del saco de Douglas. Y en otros casos que sean ya más grave el cuadro o la patología, ya podemos pedir obviamente métodos diagnósticos más avanzados, por ejemplo una laparoscopía o para identificar con mayor claridad las inflamaciones. Exámenes de laboratorio se solicitan dependiendo de la sintomatología. Ya siempre cualquier paciente, lo primero que pedimos, un hemograma, lo más principal. Podemos pedir PCR, orina, dependiendo de la sintomatología de la paciente. Ya de acuerdo a eso nosotros solicitamos un laboratorio correspondiente, pero lo más común es la ecografía y si presenta leucorrea, cultivo de secreción vaginal. Aquí como les mostraba, la ecografía es muy común, ¿ya? Porque con eso es la única forma de poder identificar si mi paciente en verdad tiene una enfermedad inflamatoria pélvica. Es la única, o bueno, es la manera más rápida, fácil de poder identificar inflamaciones a nivel de la región pélvica. Ya si es una paciente, obviamente si ya tiene actividad sexual, le vamos a pedir la transvaginal para visualización. Y en caso de que mi paciente no tenga actividad sexual, ya le podemos pedir la transabdominal. Y en caso de que en las ecografías no podamos visualizar con exactitud las inflamaciones, ya podemos pedir una tomografía que más detalladamente nos va a mostrar las regiones donde hay inflamación o tal vez un absceso intrapélvico que esté causando la hernia. Entonces, la clasificación, hay diferentes clasificaciones según la sintomatología, ¿ya? Y el tiempo de evolución. Puede ser moderada, severa o muy severa. Mayormente la leve y la moderada se trata de manera ambulatoria y ya la severa o muy severa ya internación a la paciente, dependiendo de la sintomatología y del proceso inflamatorio. Para cualquier patología siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales.
para poder llegar mucho más rápido a un diagnóstico definitivo y hacer un tratamiento correcto. ¿Ya? Entonces, mayormente las enfermedades inflamatorias pélvicas podemos tener más relación con enfermedades ginecológicas obstétricas. Entonces, patologías que tengan la misma sintomatología que presentan las EPI, hay que ir descartando para llegar a un diagnóstico más rápido. Por ejemplo, los embarazos ectópicos, algún quiste en el ovario, ruptura o torsión del ovario, adherencias, endometriosis, tal vez algún cuerpo lúteo hemorrágico o alguna serpigingitis crónica, o enfermedades digestivas, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha tenemos el apéndice. Entonces, si mi paciente viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, tengo que saber qué órganos hay en esa área para yo ir descartando los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha tengo apéndice, tengo ovario, hay trompas e intestino. Entonces tengo que ver cuál de esas 4 patologías puede estar relacionada, ir descartando para tener un diagnóstico más certero. ¿Ya? O enfermedades diverticulares, bueno, eso es de manera intestinal. El tratamiento es netamente con antiinflamatorio, analgésico y antibiótico. Como en la mayoría sabemos que obviamente son por microorganismos, entonces tenemos que utilizar antibióticos para matar el microorganismo y así hacer que revierta mucho más rápido el proceso inflamatorio. 85% de las pacientes mejoran sin cirugía, o sea, de manera medicamentosa, ya sea ambulatoria o internada. 15% tienen síntomas prolongados y progresivos que conducen a intervención quirúrgica. En la mayoría de las pacientes, a veces el tratamiento no revierte, continúa con las molestias porque está más severo el cuadro o ya se ha formado el proceso de absceso. Entonces, en ese tipo de pacientes ya hay que realizarlo de manera quirúrgica. Entonces, dependiendo del microorganismo que encontremos en los resultados, es la medicación que vamos a utilizar. Pero como la mayoría son por bacteria, mayormente los más utilizados puede ser la ceftriaxona con la doxiciclina, que normalmente se da en un tiempo no menor a 2 semanas, porque mayormente las infecciones son fuertes. Entonces, o podemos utilizar otro tipo de antibióticos como la ofloxacino, con metronidazol o la clindamicina, dependiendo del microorganismo que ustedes encuentren. La vía de administración siempre es oral y cada cuánto, dependiendo de la medicación que ustedes estén indicando. En caso de internación a la paciente, ya se hace de manera endovenosa o parenteral, pero eso es cuando ya la paciente, y lo más importante que ustedes conozcan, es de manera ambulatoria, porque obviamente ustedes dan el tratamiento, lo mandan a la paciente a la casa y se otorgan su control post-tratamiento. Ya la internación ya lo van a ver cuando estén en el internado, que se utiliza mucho más medicamento, ¿ya? Mayormente vía endovenosa. Estos son los criterios de internación de hospitalización. Si ustedes ven paciente con todas estas características, entonces van a poder identificar que es una paciente apta para internación, como por ejemplo, que tenga enfermedad severa o que sean sometidas a tratamientos quirúrgicos. Si ven una EPI que es muy avanzada, obviamente va a ser más quirúrgico, entonces hay que internar a la paciente. Si hay una emergencia quirúrgica que no pueden ser descartadas, como por ejemplo apendicitis. Pacientes embarazadas también se internan por más que sea leve. El embarazo sí o sí es una patología, bueno, no es una patología, es un caso que tiene que tratarse con mucho cuidado porque tenemos tratando 2 pacientes al mismo tiempo. Entonces, cualquier patología que tenga una paciente embarazada siempre mayormente se trata en internación. Pacientes que no respondan clínicamente a la terapia antimicrobiana oral. De manera ambulatoria ustedes dieron su medicación, no respondió, continúa con las molestias, se agrava el cuadro, entonces también es un criterio para internarla. Cuando la enfermedad se agrava, cuando ya hay sintomatologías más fuertes, como por ejemplo fiebre muy alta, náuseas, vómito, si ven tal vez en una ecografía o en una tomografía la presencia de absceso o pus, entonces también es un criterio de internación. Y pacientes que sean inmunodeprimidos, por ejemplo, que tengan enfermedades como VIH, tengan alguna leucemia o alguna patología que sean inmunodeprimidos. Obviamente el tratamiento quirúrgico, dependiendo de
la sintomatología de la paciente, pero esto ya lo manejamos nosotros como especialistas. Ya dependiendo de la clínica y el presente de la paciente, para que nosotros tomemos conducta que sea quirúrgica. Toda enfermedad deja secuelas, ya dependiendo de que si hacemos un tratamiento mucho más rápido, obviamente van a dejar menos efectos colaterales. A corto plazo puede haber una perihepatitis, pueden formarse abscesos tubováricos y raramente llevan a una mortalidad. Y ya a largo plazo va a formar lo que es lo más principal, produce infertilidad. Ya en caso de estas enfermedades inflamatorias pélvicas puede cronificarse, puede haber dolor crónico, puede llegar a formarse los embarazos ectópicos o puede haber trastornos en el ciclo menstrual. En caso de enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas, obviamente se trata con lo que son los antibióticos, antiinflamatorios, dependiendo de la sintomatología, del cuadro, del tipo de evolución. Ya saben, internamos a las pacientes y hacemos la medicación correcta. Ya puede llevar a ese pequeño dolor que tenía la paciente, no hizo el tratamiento adecuado, pasa a inflamarse mayormente las trompas, produce una infertilidad y en ese caso, si llega a embarazarse la paciente, tiene mayor predisposición a formar un embarazo ectópico. Y cuando ya son más crónicos, les dije, la sintomatología se agrava mucho más. Ya aparte del dolor, que es muy frecuente a nivel de las cosas ilíacas o del hipogastrio, entonces puede estar asociado a dispareunia y dismenorrea. En algunos casos hay alteraciones en el ciclo menstrual. Ya, obviamente, toda paciente hay que hacer un examen físico detallado para poder identificar las alteraciones y las lesiones que presentan. Obviamente es lo mismo, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? ¿Dudas de enfermedades inflamatorias pélvicas? ¿No hay ni una? Ya. ¿Quieren avanzar otro tema? No. Ya.